Tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Entonces, sí ha habido situaciones complicadas en el tema de comprender todo este modelo, pero ahí están, han seguido confiando en nosotros, en este proyecto de Guadalajara, y que, bueno, tú sabes, como te decía ahorita, lo pesado que fue también para nosotros hacerlo en lo presencial. Y después de agradecerte que hayas querido participar con nosotros, me voy a dar a la tarea de presentarla. Buenas tardes, muchachas. Les voy a presentar a Claudia. Ya les dije un poquito desde el tema de lo personal, pero miren, ella es trabajadora social psiquiátrica. Su nombre completo es la maestra Claudia Pérez Islas. Ella tiene experiencia laboral en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, en donde les decía que trabajamos juntas. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor de la Fuente Muñiz. Ha participado en diferentes investigaciones colaborativas. Es autora de capítulos del libro de trabajo social y artículos de investigación con equipos de salud mental. Docente y supervisora de la especialidad en trabajo psiquiátrico cuando estaba en México. Ha sido experta, ponente en diferentes cursos de actualización continua en el área de enseñanza del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor de la Fuente Muñiz. Tiene la licenciatura en Trabajo Social por el Instituto de Ciencias Superiores de México. Es trabajadora social del Instituto Nacional de Psiquiatría, ya les comentaba hace un momentito. Es terapeuta cognitivo-conductual de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Es terapeuta dialéctica conductual, especializada en todos los trastornos de personalidad, y es maestrante en estudios de suicidio. Tiene como actividades esenciales, es integrante del equipo de la Clínica de Trastornos Límites de la Personalidad ahí en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y tiene diferentes intervenciones grupales para pacientes y familiares con programas psicoeducativos en salud mental e intervenciones individualizadas. Entonces, bueno, ella va a ser responsable de compartir con ustedes la clase de investigación social, y bueno, pues ya ustedes verán que les subió todas las actividades. Y bueno, pues la dejo con ustedes, Claudia. Las dejo a ti, también a ti te dejo con las alumnas que te digo que son muy participativas, y siguen al pie del cañón para acabar de formarse en esta área. Gracias, Clau. Yo no me quedo toda la clase, los presento y los dejo ya que ustedes trabajen en su clase, pero me dio muchísimo gusto verte. Tú sabes que te quiero mucho, amiga, y que estoy feliz de que estés con nosotros en este proyecto, que me hayas acompañado en este proyecto. Gracias, Nomi. Sabes que es mutuo y sí ahora que hiciste el recuento de todo esto, dije, wow, sí. Y también a Sergio, varios, me quedaba con él y bueno, muchos No, recuerdos. te quedabas con Sergio, más bien te quedabas con Sergio, ¿verdad? Más O con los dos, no sé. Y Ajá. luego ya con Carla, pero con ella ya muy poquito porque ya después te regresaste a Guadalajara. Sí, que Sergio, mi hijo, estaba, súper enamorado de Claudia. A ella. Tenía como 7, 8 años, estaba súper enamorado de Claudia. Miren, igual de bonita, igual de guapa y además muy inteligente. Te mando un abrazo. Un abrazo para ti también. Nos Gracias. vemos. Hasta luego, chicas, que tengan buena tarde. Hasta luego. Bien, pues vamos a continuar con la clase. Yo soy Claudia y me gusta que me digan, me pueden decir Claudia o me pueden decir Clau. Y bueno, ahorita nos vamos a presentar cada una de nosotros. A mí ya me presentó Noemí, pero me gustaría que me dijeran en dónde están, a qué se están dedicando ahora. ¿Cuáles son sus expectativas de la materia, ¿no? Y también que me hablen brevemente de su experiencia directa o indirecta con respecto a la investigación. Entonces, miren,
Me gustaría que la clase se diera en un contexto de un aprendizaje mutuo y un aprendizaje colaborativo. Entonces, siéntanse con la confianza de poder, de poder hablar. No, no es una cuestión de evaluación, sino es una cuestión de que de que yo pueda empatar sus expectativas con los objetivos de la materia y que en realidad lo que revisemos acá tenga un impacto sobre su práctica diaria, ¿no? Que esta materia les ayude a resolver problemas prácticos por los cuales están cursando ahora, están atravesando ahora, y que además iniciar, o no sé si alguna de ustedes ya tenga una relación más amable con la investigación científica, porque al principio es una materia que probablemente muchos dirían, no, ¿qué es esto? Por favor, investigación, no. Pero quiero decirles que hay muchas cosas que vamos a ir descubriendo de nuestro trabajo y de lo que representa poder tener una metodología, de poder apegarnos al método científico para realizar todas las actividades que tenemos al día a día. Entonces, poco a poco, a lo mejor algunas de nosotras no nos vamos a reconciliar de todo con la investigación, pero espero que esta experiencia sea una experiencia más amable, sea una experiencia diferente, que nos dé la oportunidad de recibir y aceptar y considerar estas metodologías para nuestro trabajo cotidiano y para la incursión de nuestra disciplina, de nuestra profesión en el área de investigación. No hay otra manera de que nuestra profesión se convierta realmente en una ciencia, ¿no? Si nosotras no generamos evidencia de las intervenciones que realizamos, de los métodos que aplicamos, y a través de estrategias y métodos concretos, poder demostrar cuál es el efecto que tiene estas intervenciones en los sujetos en los que intervenimos, en las comunidades, en los grupos. No hay otra manera de darle ese valor y ese nivel a la profesión de trabajo social si no lo hacemos a partir de algo que lamentablemente para algunas y para muchas otras, o como para mí, muy grato, poder estar en esta época en el cual el método científico, la corriente positivista, que está presente en la mayor parte de las instituciones en las que trabajamos o en las que nos desenvolvemos, nos ayudan justo a poder implementar estrategias de trabajo social y de las diferentes áreas que hayan sido comprobadas bajo la luz de la evidencia científica, que tienen los resultados que estamos deseando y que son los métodos que son métodos ya estandarizados y comprobados, y además la posibilidad de seguir verificando que estos tipos de intervenciones tienen un efecto sobre la población. Entonces, para mí resulta, la verdad, muy apasionante poder hacerlo de esta manera, y espero transmitir a ustedes la forma de trabajo y que poco a poco podamos reconciliarnos con la metodología de la investigación, si es que alguien no está muy, si está alejado de esto, o es algo que a lo mejor hasta el momento no ha formado parte de su interés profesional o parte de su práctica cotidiana, pero ya verán cómo vamos a ir descubriendo muchas cosas que les va a sorprender la manera en cómo hasta el momento han estado realizando investigación.
Entonces, recuerden, bueno, su nombre, ¿en dónde están? ¿En dónde están tanto geográficamente como en dónde desarrollan su actividad profesional o si no es así? También a qué se dedican y cuál es su expectativa de la clase y qué relación han tenido con la investigación. Entonces, Alicia, ¿te parece si abres tu micrófono y nos compartes? Sí, con mucho gusto. Pues gracias, maestra, mucho gusto en conocerla. Veo que su currículum es espectacular. Y bueno, mi nombre es Alicia Velasco, yo estoy en CISAME Puerto Vallarta como trabajadora social. Mi expectativa de la materia, de su asignatura, pues es aprender, tener una herramienta más de apoyo para llevar a cabo mi trabajo de la mejor manera. Y, ajá, y bueno, mi experiencia, pues prácticamente con mi tesis, con mi titulación, que llevé un programa de, pues de diseño metodológico, en este caso, ¿no? De selección del tema, planteamiento del problema, marco teórico, eso que lo veníamos como viendo. Yo tengo, bueno, ya muchos años que egresé de la facultad, pero ahí teníamos también la clase de metodología y bueno, desde ahí. Pero como tal, sí, como ese contacto para la investigación o algo, no la he tenido, pero esa sería como mi expectativa, tener pues un aprendizaje mejor para pues fortalecer mis actividades y tener, como usted dice, ¿no? Esa validación, esa evidencia en nuestro quehacer profesional. Alicia, ¿saben? No es cosa menor hacer una tesis, ¿eh? Ya sé. No es cosa menor hacer una tesis y para quien ha hecho alguna tesis, ya estuvieron en el campo en media cancha, sí, cancha completa, de estar en un proceso de investigación científica. Entonces, es una buena experiencia, es un trabajo muy arduo. Entonces, creo justo hacerte notar cómo estás ahí, pues no estás alejada de la experiencia. Seguramente te llevó, no sé, un año. ¿Cuánto te llevó hacer tu trabajo de tesis? Fueron muchos años porque la dejé, pues ahora sí me puse una pausa, me vine a Vallarta, crecieron mis hijos, retomé esa situación de la sistematización. Entonces, para mí fue mucho trabajo y un gran logro, pues porque al final con eso obtuve mi título y por lo cual pues estoy laborando como trabajadora social. Pero sí fue mucho esfuerzo, tiempo que también se le tenía que dedicar. Pero sí, Bien, pues ya como que estuviste dices, en ya hablando de una la metodología. cancha, Alice. Ujú. Oye, ¿cómo Sí, te gusta maestra. que te digan? Alicia o Ali, tengo 2 nietos y me dicen tita Ali, entonces, pues Ali. ya estoy aquí con... Sí, Ok, vale, sí, maestra. bienvenida. Gracias, igualmente. Buenas tardes, maestra, me nombró a mí, ¿verdad? Sí, Rosy, adelante. Buenas tardes, maestra. Pues bueno, realmente, pues bienvenida, me da mucho gusto conocerla. Igualmente. A mí me encanta la metodología, soy una apasionada de la metodología. Yo trabajé en una escuela durante muchos años, 14 años, y afortunadamente tuve la posibilidad de estar en el comité de titulación. Entonces, eso me llevó a la cercanía y al amar la investigación y la metodología. Sí. Conocí a Ezequiel Anderé, que alguna vez en la vida, a Silvia Galeana y a Carmen Mendoza Rangel. De alguna manera, pues ellas han sido como impulsoras de las metodologías de trabajo social, el evangelista y todos ellos. Digo, uno nunca deja de aprender de la metodología de trabajo social. Todos los días hay algo nuevo. Cada trabajo de investigación que se revisaba, pues era confrontarse. Yo misma me confrontaba
con los trabajos, con lo que estaban presentando, era investigar, aportarles a los alumnos. Realmente hubo un momento en que iba a talleres de metodología, fue algo que me apasionó realmente. Yo creo que las trabajadoras sociales es una herramienta que no debemos de dejar de lado. Claro, estoy hablando de años, porque ya ahorita yo ya tengo, ya me jubilé, pero la verdad es que siempre me gustó mucho el área de la metodología, y ahora que íbamos a tener, dije, no puedo creerlo, dije, ¿iremos a hacer un trabajo de tesis o qué iremos a hacer? Dije, bueno, porque pues es muy largo, es muy amplio, o nada más iremos a hacer como algunos ejercicios. Dije, ojalá y que hagamos algún trabajo en especial, aunque ahorita pues ya nos queda muy poquito tiempo de esta especialidad, salimos en abril, se me hace poco tiempo como para hacer un trabajo final, pues, ¿no? Pero estoy abierta a a las nuevas experiencias. Ahora como alumna digo, qué padre, ¿no? Estar como de este lado y seguir aprendiendo y sobre todo que es algo que me gusta. Gracias, maestra. Bienvenida. Gracias, Rosy. Pues yo también feliz de la vida de escuchar tu experiencia y de encontrar a alguien que también le apasiona la investigación, que has tenido experiencia en ello. Les digo, esta parte de las tesis no es cosa menor. Y si tuviste experiencia con revisión de tesis y los alumnos, pues es algo muy enriquecedor, ¿no? Encontrarte con diferentes temas, con diferentes fenómenos a estudiar y poder guiar a los alumnos en la búsqueda de los métodos más apropiados para cada tema, y sobre todo algo bien importante en esto. Hacer investigación, para hacer investigación se necesita estar motivado para ello, es decir, que el tema, que lo que vas a hacer a ti realmente te guste. Y eso es a veces algo bien complicado entre los revisores y entre los alumnos, ¿no? Porque a veces los revisores pensamos que los temas son cosas que a nosotros nos tienen que apasionar, ¿no? Pero en realidad el experto en el tema y en el tema de investigación son las personas de donde se genera la idea, de donde sale la idea de la investigación, ¿no? Porque esa persona en su mente tiene claridad o tiene el argumento de dónde salió esa inspiración y dónde salió esa inquietud. Entonces, esto es muy, muy padre poder combinar como la parte de la inquietud, del interés del investigador y de las personas que podemos estar alrededor de ustedes para poder complementar esa idea y acercarla a los marcos teóricos y metodológicos más apropiados para su idea. Y esto es un trabajo de conciliación a veces complicado, pero que puede lograrse. Entonces eso es muy enriquecedor. Gracias, Rosy. Angélica, ¿puedes abrir tu micrófono y presentarte? Hola maestra, yo soy Angélica, estoy en Zapopan, vivo en Zapopan y actualmente estoy colaborando en una clínica de tratamiento para las adicciones y trastornos de la conducta. Ok. Ajá. Y ahorita que escuchaba sobre la clase de metodología, pues me acordé también de mis últimos semestres como estudiante. Tuve la clase de metodología de investigación. Ajá. Para elaborar la tesis, y sí, fue una de las materias que me agradó. Me gusta la investigación, me gusta explorar, ir más a fondo sobre un tema, entonces creo que va a ser una materia muy enriquecedora. Bien. Ok, entonces digamos tu interés sería como encontrar otras formas de explorar la realidad, de explorar los fenómenos. ¿Ese sería tu interés?
¿Cómo te ves al final? ¿Qué te ves haciendo al final de esta clase? Pues algún proceso de investigación sobre esta misma área donde ya estoy, que son las adicciones. Como trabajadora social, cómo las adicciones dentro de este contexto social, pues algunas veces pudiéramos creer que tienen origen en las formas de vida y ahora que estamos viendo tanto sobre adicciones, pues me doy cuenta que muchas de ellas ya es la parte genética, hereditaria y esa parte donde ya está como el campo fértil para que se implante la adicción. Y eso me gustaría investigarlo. Me llamó mucho la atención el día que nos lo explicaron y como que ahí me gustaría ir a fondo en ese tema. Ok, bien, Angélica. Vamos, fíjate, ahí ya podemos ir encontrando como algunas ideas de investigación para poder hacer la práctica y las tareas de esta materia. Sí. En algún tiempo estuve participando en la clínica bueno, en aquel momento se llamaba Programa de Investigación en Adicciones, aquí en el instituto. Ya también tiene muchos años que no me dedico a esa parte. Tiene ventajas especializarse en cosas y tiene desventajas, ¿no? La ventaja es que pues sabes todo de una sola cosa, pero si te cambian de lugar y te ponen en otro lado, ya te amolaste porque ya pierdes como pues la actualización, ¿no? Del campo de estudio de la población, pero tengo todavía por ahí varios temas y varias cosas que revisé. Incluso hice una investigación en esta parte y si te puede servir y te puede ayudar a hacer algo en tu área de trabajo, creo que vamos a poder comunicarnos bien en ese sentido. Bienvenida, Angélica. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Paola. Hola maestra, buenas tardes. Hola. Bueno, yo me llamo Paola Morales y vivo aquí en Jalisco. Laboro en Salme, ahorita nada más estoy de corte por el contrato. Las expectativas de la materia pues es aprender acerca de lo de la investigación, porque considero que es algo importante para nuestro campo laboral. Porque es algo que se sigue utilizando y que considero que nunca se va a dejar de utilizar. ¿Sí? Y bueno, de la experiencia, pues solamente los últimos semestres de la carrera, y es cuando trabajamos con lo del protocolo de tesis, eso. Y pues sí, la verdad, sinceramente ya no he trabajado como en algo más cercano a la investigación. Ok. Entonces fue con tu tesis eso. Es una materia de metodología en Ajá. los últimos semestres de la carrera. Ok. Pero tal, no es una tesis, solamente. Oye, dime, ¿qué te gustaría estar haciendo al final de esta materia? Sé que o sea, como ustedes decían, son pocas sesiones. Ahorita les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer, pero ¿qué te gustaría estar haciendo? ¿De qué manera te gustaría poder aplicar esto a tu práctica diaria? ¿Te interesa desarrollar un proyecto de investigación? ¿Te interesa entender la investigación? ¿Te interesa colaborar con otros profesionistas para hacerlo? Y bueno, hay otras cosas que vamos a ir descubriendo poco a poco de la utilidad de poder leer artículos de investigación científica. Esto también es muy, muy útil. O sea, si no necesariamente está esta idea de poder aplicarlo, Paola,
Poder leer artículos de investigación científica va a enriquecer tu práctica cotidiana. Entonces, si tú vas leyendo un artículo y entiendes en dónde está el planteamiento del problema, dónde está la hipótesis del investigador, del autor, por qué eligió tal o cual método o camino para poder comprobar su hipótesis, bajo qué fundamentos está planteada su marco teórico, sus variables. Todo esto tiene un impacto sobre el trabajo o la práctica cotidiana que tú puedas hacer. Eso es algo que también ahí les quiero dejar, Les quiero dejar, aprender investigación científica no solamente es como para dedicarse y ahora salgan y ahora hagan investigación, sino esa posibilidad de poder tener esta visión sobre los fenómenos a los cuales ustedes intervienen todos los días. Llámese un caso, llámese un grupo, ¿sabes? Entonces, ¿qué te gustaría a ti? ¿Qué te imaginas hacer o con esta materia? ¿Cómo te gustaría verte? ¿Qué te gustaría hacer? Precisamente lo que comentaba maestra, a mí se me hace muy interesante esta parte de ver como otra visión de las cosas. Sí me gustaría poder como aplicarlo, conocerlo, pero también entenderlo, porque cada día conforme va pasando el tiempo, todo esto se va actualizando. Y tal vez algunas cosas que se conocían, no sé, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, ahorita ha habido actualizaciones, entonces sí me gustaría como aprender eso para poder aplicarlo y sí, o sea, si se da la oportunidad, y no me cerraría pues a esa posibilidad de poder colaborar con alguna persona. Porque sí es interesante. En una ocasión yo escuchaba a una persona que se dedica a esto de la investigación. Y sí es muy enriquecedor escuchar a estas personas pues que se dedican a eso de la investigación, porque te hacen ver otros enfoques como de las cosas. Muy interesante, muy enriquecedor. Bien, Pau, pues creo que podemos intentarlo. Les digo, mi objetivo final de esta experiencia, sí, bueno, es dejar en ustedes varios conceptos respecto al método científico, a la investigación social y otras, y con diferentes métodos. Pero al final es intentar reconciliarnos con esta experiencia, con la experiencia de ser una disciplina y ser una profesión. Que no hay manera, o sea, no hay manera de desvincularnos del método científico, ¿saben? Y que está inmerso en cada experiencia y en cada momento que tenemos frente a los usuarios, clientes, pacientes, como cada uno los consultantes, como cada uno cada una de nosotros lo nombre en su contexto. Y se van a sorprender, y yo espero, bueno, que ustedes se sorprendan de cómo el método está presente, pero que ahora lo hagan de manera consciente, de manera consciente de cómo esto está inmerso en sus actividades cotidianas, desde un estudio de caso, ¿no? Desde una intervención grupal, de una intervención familiar, bueno, no se diga la intervención comunitaria, aquí lo podemos ver más claro, pero esa idea de que nos ubiquemos como una profesión, como una ciencia. Y esto me parece que es lo que le va a dar a trabajo social justo la evolución que necesitamos. Entonces, esa es mi expectativa mayor, o sea, como dejarles esta idea y esta reconciliación, y que noten que no,
a veces se piensa que los que investigan son gente rara, así como que no extraña, pero en realidad me gustaría poder dejar en ustedes esa idea de hacer lo suyo y de vivirlo como parte de la vida cotidiana de la profesión de trabajo social. Y de una profesión como ciencia, que para mí sería un sueño llegar a ese punto, ¿no? Bien. Carolina, por favor. Buenas tardes, maestra. Mi Hola. nombre es Ana Carolina Alvarado. Regularmente pues me conocen como Carolina. Yo también vivo aquí en Guadalajara, y ahorita estoy en una especie de receso obligatorio ahí del CAISAM Estancia Breve. Ajá. Entonces estoy dedicada a la maestría, a la especialidad, perdón, y a trabajar, a estar pues con mis hijas. Ahorita soy ama de casa. Tengo 3 años que no laboro en el CAISAM Estancia Breve y tengo una demanda ahí en Secretaría de Salud por lo mismo. Mi expectativa a la clase es justamente lo que usted estaba mencionando ahorita. Yo también desde que estaba en la universidad, pues fue la última vez que me senté a hacer un plan y un proyecto, perdón, de investigación. Entonces tengo pues ya mucho que no lo hago así como en forma, como bien decía Rosy, esto del marco teórico y de los objetivos y del universo de trabajo y todas esas cosas, pues tenemos mucho tiempo que no se lo hacemos así. Pero también creo que la investigación pues la hacemos todo el tiempo a la hora de que estamos llevando los casos en el área de hospital o que estamos viendo algún caso, sobre todo ahorita que llevamos grupos en la práctica clínica en esto de la especialidad. Creo que también nos va a ser de mucha ayuda a la hora de que vayamos a llevar justamente el trabajo de familia y mi expectativa es esa, que esta materia me pueda ayudar a tener como esa metodología o hacerla consciente, como usted bien dijo, para poder elaborar un trabajo pues de calidad, ¿no? Ok. Bien, Caro, me parece muy aterrizado y algo también que no es para menos, ¿sabes? Considerar en tu práctica clínica el método científico. Justo en el campo ya podríamos estar haciendo investigación con los tres 6 estudios psicosociales que hicieron, con los 2, 3 estudios de familia que hicieron, ¿no? Con las crónicas de grupo que hicieron y los instrumentos que aplicaron para evaluar. Ahí estamos hablando de un método cuasi experimental en un solo grupo con pre-post, ¿no? De cómo encontraron a las personas, cómo salen después del grupo. Es una intervención cuasi experimental porque no se están controlando muchas variables, es decir, para que llegue a ser un diseño experimental, necesitaríamos tener un grupo control, o sea, un grupo al cual no se le dio la intervención que ustedes hicieron y otro grupo al cual se le está dando la intervención. Y ambos grupos tendrían que estar equivalentes en las características en sus características como individuos para que sea equiparable, ¿no? Y que no tengan ventajas unos sobre otros, ¿no? Todo esto ya estamos, fíjate, ya estamos en el plano, ya estás en el plano de la investigación, ¿no? Experimento puede ser cualitativo, cuantitativo. En este caso me entiendo que cuantitativo, se aplicaron algunos cuestionarios, se aplicaron algunas escalas, si las preguntas eran abiertas o si solamente van a medir, si solamente vamos a observar como la experiencia final de las personas como en grupos focales, ¿no? Y hacer 3 preguntas y de preguntarles
cuál fue su experiencia en el grupo, qué fue lo que aprendieron y cómo lo pondrían en la práctica. Y entonces le preguntas a cada persona, registras todo su discurso y después nos ponemos a analizar respuesta por respuesta para encontrar unidades de observación, las unidades de observación que quieres encontrar, ¿no? Incluso ya hay programas que tú metes esas respuestas y el programa te identifica cuántas veces se repitió una palabra o cuántas veces se repitió un concepto. Y esa investigación que empieza como cualitativa se convierte en una investigación cuantitativa y entonces le vamos a llamar una metodología mixta, ¿sabes? Entonces, ahí ya ve notando, Caro, cómo ya estás haciendo esta parte, ya todas hacen acá, todas, sin excepción, ¿no? Porque ahorita les voy a dar otras experiencias. Sin excepción, todas acá estamos haciendo investigación. Ahora, toca ponerle nombre, apellido y saber exactamente el método que estamos utilizando, porque en eso consiste el método científico. Hay que tener muy claro, muy concreto, muy preciso los procesos críticos, los procesos lógicos que hay que seguir para tratar un determinado tema y la forma en cómo lo quieres tratar y cómo lo quieres investigar. Entonces, bien, ahí está la base de esto y quiero hacerles notar que no es como que de pronto hacer megaproyecto o el mini proyecto o si es la tesis o si es hacer esta evaluación de mis estudios de familia, no. Es la experiencia de poder aplicar el método apropiado para tu planteamiento, para tus objetivos, tener los fundamentos. En experiencias de este tamaño o de esta, poder hacerlo, ya estás ahí, ¿sabes? Ya estás ahí, acercando justo el método científico a tu trabajo cotidiano. Muy bien, Caro, y nuevamente es algo que me van a escuchar decir constantemente porque quiero que se lo lleven y que lo hagan suyo cada vez que ejerzan esta profesión de trabajo social. Gracias. Brenda. Hola maestra, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mucho gusto en conocerla. Mi nombre es Brenda, Brenda Córdoba. Y bueno, me dicen Brenda o me dicen Bren, ya como usted guste decirme. A mí me gusta que me digan de las dos maneras. Yo actualmente me encuentro trabajando en Caizame Estancia Breve. Bueno, Paola es mi compañera. Y tengo aquí aproximadamente, voy a cumplir 5 meses y medio, si no es que ya 6, que entré a trabajar aquí. Mi expectativa de la materia, pues, es poder conocer precisamente las metodologías que usted nos comenta para poder, pues, aprender nuevos conocimientos de cómo se puede aplicar la investigación. Yo, al igual que varias de mis compañeras, bueno, Carolina más bien, considero que siempre estamos en esta parte del día a día investigando. Cuando estamos frente a un grupo, pues es un proceso de investigación que tenemos que tener, por ejemplo, para poder presentar algún tema. A mí en lo personal me cuesta un poco la investigación porque a veces, si no es un tema que me guste, como que sí lo investigo, pero ya no profundizo. Y cuando es un tema que sí me gusta, sí soy como mucho de profundizar, hasta que llego como a aclarar todas mis dudas. Entonces me gustaría que también parte de esta materia es, bueno, esperaría pues que fuera el poder encontrar yo ese propio interés sobre la investigación, como dice usted, desde un enfoque diferente, desde una metodología que me permita como identificar, como verlo desde otro punto de vista para que para mí pudiera ser a lo mejor un poco más sencillo también la investigación. Digo, los procesos a mí en lo personal me gustan mucho, entonces si a lo mejor lo veo desde la parte del proceso, también puede, yo creo que ayudarme a que me pueda gustar esta parte de investigar. Y también mi experiencia pues más cercana en cuanto a la investigación pues es la
la experiencia que tuve cuando me encontraba estudiando, también en esta parte de llevar, pues elaborar todo un proyecto y toda esta parte pues de lo que hacíamos de investigar para poder presentar después algún tema de interés. Bien, Brenda, pues coincido mucho contigo en esta parte. Definitivamente, para hacer investigación ya y dedicarse a tener una línea de investigación, sí tiene que ser algo que te apasiona, algo que a ti realmente te interese, te apasione. De otra manera, se puede, pero las posibilidades de que desistas o que hagas algunos estudios solo exploratorios y que no sigas una línea de investigación son muy altas, ¿no? Entonces, esto es ahí también bien importante. Son temas que primero te gustan, pero además también es importante que de alguna manera tuviéramos una experiencia previa con el tema, ¿no? Por alguna razón o por alguna circunstancia que estemos relacionados con el tema. Porque al final ustedes serán los expertos de su tema, serán los expertos de sus proyectos de investigación, porque la idea nace del interés y de una idea específica, de entender un fenómeno. Entonces, eso es clave para poder sentirse motivado y poder concluir un proyecto de investigación, que sea algo que realmente te interese, te apasiona, y es totalmente natural. Hay pocas personas que yo conozco que realmente hayan hecho investigaciones de chile de mole y de dulce. Bueno, a lo mejor sí, hay para muchas, pero en general siguen una línea. Hay una línea de investigación y van profundizando proyecto tras proyecto el conocimiento sobre esa misma línea. Y tiene todo el sentido, ¿sabes? Y tiene todo el sentido y está bien. No creo que necesariamente tengamos que hacer esto, pero también se puede, ¿no? También se puede que de pronto hagamos sobre un tema y luego sobre otro, y luego sobre otro, también se puede. Aunque sí es más motivante cuando es algo que a ti te interesa y que ya has seguido todo un proceso con esa línea de investigación. Bien. Ahora, Elizabeth, tienes tu micrófono apagado. Buenas tardes, maestra. Bienvenida a esta materia. ¿Mandé? Bienvenida a esta materia. Gracias. Platícanos. A ver, yo soy Elizabeth Islas Montero, de acá de Tepic, Nayarit. Pues estoy emocionada en este curso que sí, que me ha costado, pues sí me ha costado llevarlo a cabo, pero pues cada día me emociono más y pues ya nos queda muy poco tiempo y veo que pues también la investigación es algo muy importante, que no lo vamos a poder investigar como se requiere, pues, ¿verdad? Por los tiempos, que ya nos queda muy poco tiempo, pero a mí sí me gustaría, pues, investigar todo, siempre me ha gustado, y tengo las ganas de investigar sobre el duelo en las familias que han pasado por un suicidio. ¿Por un suicidio? Ajá. Mm-hmm. Y ese me gustaría llevarlo a la práctica, pues. Okay. Con las familias. Bueno, Elizabeth, como ustedes sabrán, bueno, ya he concluido la maestría sobre estudios del suicidio. Y entonces cuando dice suicidio, a mí se me abren los ojos y pienso en muchas cosas. El fenómeno del suicidio es un evento multicausal, que
que lo puedes revisar desde varias caras, desde varias disciplinas, desde varias aristas, desde varias, incluso desde la religión, desde lo político, desde la parte clínica, ¿no? Tiene muchas áreas para poder abordar este fenómeno. Y voy a empezar a hablar aquí un poco, Elizabeth, de cuando uno selecciona un tema de investigación, ¿no? Partiendo desde la idea. Es importante sobre todo considerar como trabajadoras sociales que los temas sean al mismo tiempo problemas a resolver que presente la sociedad en la que estamos actualmente, ¿no? Ahí tienes un tema de investigación que además es un problema a resolver porque tiene pertinencia, tiene relevancia, es un problema que se está presentando. ¿Sabe que mandé? Y un problema mundial. Y un problema mundial. Y en México, si bien no había representado un problema, las últimas investigaciones que se hicieron en el periodo de la pandemia, lo que se nota es que esto va en tendencia así casi como una escalera, aumentando las cifras de las personas que se suicidan. Y bueno, lo que llamó la atención es que principalmente es en jóvenes, en adolescentes y en jóvenes. Y ahí va la relevancia de lo que estás platicando, Elizabeth. El impacto que tiene para los padres que un hijo muera y que muera por suicidio. El duelo por suicidio ya de por sí es considerado como un duelo aparte, ni siquiera como un duelo complicado, es otra cosa aparte totalmente, ¿no? Entonces, y hay pocas intervenciones al respecto porque no se habla abiertamente del suicidio. Entonces, ahí creo que tienes un tema relevante, pertinente, que es viable, que es posible de acuerdo a lo que estamos viviendo y que resuelve un problema social. Que me parece que como trabajadores sociales no podemos bueno, sí podríamos, no quiero, sí podríamos, pero pienso que podría enriquecernos más que dirijamos nuestras miradas hacia los aspectos sociales de los fenómenos. ¿Podemos hacer otras cosas? Sí se puede. Creo que podríamos contribuir a enriquecer más si empezamos a revisar estos fenómenos desde los aspectos sociales. Y la familia es algo que tiene que ver con el aspecto social del suicidio. Entonces, y yo ya aquí, si me dejan hablar, me voy a seguir hablando del suicidio porque a mí esto es algo que me gusta mucho. Y bueno, de tanatología no sé mucho, pero tuve que estudiar un poco de tanatología para poder entender parte del suicidio. Lo que sí sé, por ahí te voy a compartir algunos trabajos que hice de duelo por suicidio en la familia. Y incluso la OMS ya tiene algunas guías para poder hacer estas intervenciones con las familias, ¿no? Entonces, ¿perdón? Yo veo pues sobre todo, pues diario hay de 4 o 5 intentos, ¿verdad? Aquí en el hospital yo trabajo en el área de salud mental y pues, anteriormente trabajaba en el CESAME, en el Centro de Salud Mental, y diario llegan pues intentos. Y cuando se han logrado, que han llegado al logro, pues el suicidio, en las familias como que se sienten muy apenadas, avergonzadas. Entonces ellas, en lugar de trabajar el duelo, pues se reprimen y quedan esa parte, y a mí eso es lo que me interesa, pues el llevar esa investigación. Ok.
dar una aportación. Yo sé que no, los tiempos pues son demasiados cortos, los compromisos son demasiados muchos, pero sí puedo hacer una aportación. Ok, bien. Y ahorita les voy a decir brevemente cuáles son las metas, sí, porque efectivamente es muy corto y yo también no quiero que se vuelva a repetir la experiencia, bueno, deseo que no se vuelva a repetir la experiencia. Si no quisiera y mis deseos se hicieran realidad, no sería humana, pero deseo que no se repita la experiencia de que ustedes se vean como muy presionadas y muy así, ¿qué es esto? ¿No? Sino que sea realmente algo que sea un aprendizaje significativo y que sea algo accesible y amable para todas. Y entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar y plantearnos como una meta específica a corto plazo, posible y alcanzable. ¿Vale? Maestra, bienvenida. Y bueno, Anita, te dejé al final, Anita, porque como yo yo te veo todos los días y siento, yo digo, bueno, primero le daré la bienvenida a los demás y Anita creo que hay confianza para que espere. Platícanos, Anita. De todos modos, ya sé que hay confianza, Clau. Bueno, Oye, pues ya... bueno, la fiesta en el camión. Justo me tocó. A veces me toca, a veces no me toca. Hoy me tocó. Y yo dije, ay, ching, ya me va a tocar con todo el sonido de fondo presentarme, pero ni modo. Pues dale, Bueno, dale, creo así que, es. ni modo, así es por aquí. Creo que decir el dónde trabajo, pues por lo menos aquí para ti, está de más, pues porque trabajamos en el mismo lugar. Ando radicando entre la Ciudad de México y el Estado de México, a veces con mi familia, a veces con mi amiga con la que vivo, entonces por eso te decía que ya medio me adapté, porque a veces me voy a Coyoacán, entonces estoy viviendo con ella por ratos, pero ahorita tengo que ir a atender una situación en mi casa, entonces por eso voy para allá. Experiencia con la investigación como tal, en la escuela antes del pregrado, y creo que durante el tiempo que estuve haciendo servicio ahí en el instituto y tiempo después estuve colaborando para el posgrado de la UNAM, haciendo investigación sobre violencia de género del lugar de donde radico, en Chimalhuacán. Entonces quedó también como un poco pausado el trabajo por las situaciones del COVID, pero la verdad a mí me gustó mucho. Creo que ahorita todo lo que le estaba conversando mis compañeras me hizo pensar que no es como un evento aislado, sino que es algo que estamos viendo constantemente, que intervenimos y que investigamos, pero desafortunadamente no le damos el peso que tiene que ser, y a nuestra carrera y a nuestra profesión se le ha visto más en el campo práctico que en el campo documental, o que podemos ver ahí algunos aspectos. ¿Me escuchas? No se te escucha muy bien lo que estás diciendo. Alcanzo a entender algunas cosas, pero como soy el ruido detrás, entonces mira, no quisiera decirte, ajá, sí, y que no te estoy escuchando bien preciso. Te voy a decir otra tu experiencia. ¿Perdón? No te escucho. ¿Te parece hacemos algo? Ya vas a llegar, ya vas a bajar del transporte, todavía te falta. No, pero si quieres mi participación la podemos dejar para después o la escribo en el chat. Vale, escribe en el chat preguntas, ¿sí? Porque te digo, no me gustaría estarte diciendo, ajá, sí, y que hay cosas que no estoy entendiendo para poderte dar una retroalimentación lo más recíproca posible. Entonces, mira, lo escribes en el chat. En este momento lo que vamos a hacer, no sé si en sus demás materias les dan receso o se siguen las dos. Bien, miren, yo estoy muy acostumbrada a hacer intervenciones grupales que son de 2 horas, 15 minutos. Y para mí tener
10 minutos de receso es bueno, no lo ideal, pero sí da un respiro, ¿no? Porque además después de tanto tiempo la mente se va a pasear y se va a las preocupaciones y a los pendientes y todo, entonces estar frente a la cámara y solamente ver personas en la cámara también puede resultar a veces un poco pesado. Entonces lo que les voy a sugerir es que tomemos 10 minutos de receso. En estos 10 minutos lo que les pido es que apaguen la cámara y el micrófono, no salgan de la sesión, vayan a tomar agua, levántense, estiren, hagan algo y regresemos en 10 minutos para continuar con la clase. ¿Tienes algo que comentar, Noemí? Fíjate que no me he ido porque tengo que entregar el programa de trabajo, pero estaba trabajando aquí en mi oficina, no te quería decir porque hace ratito me despedí de ti, pero tú tienes libre cátedra, Clau, tú puedes con esa libertad de manejar tu clase como mejor lo consideres conveniente. Eso Ok. nada más. ¿Sí? Vale. Gracias, que te vaya bien. Bien. 5:13, ¿nos vemos acá? Vale. Bien. Anita, bien, bienvenida. Brenda. Vamos a continuar con la clase. Paola, Elizabeth. Déjenme ver cómo están acá. Bienvenida, Rosy, Alicia. Gracias por volver a tiempo. Bien. Bueno, pues vamos a darle un rato a la parte teórica. En realidad prácticamente así es, vamos a darle un rato porque para mí lo más importante es que podamos aterrizar esto en ideas prácticas y en acciones prácticas de lo que es la investigación. Entonces, pero no podemos obviar, no podemos dejar de lado pues hablar justo de lo que es la investigación, del método, hablar del método científico, hablar de sus principales estrategias, de sus procesos. Por lo que escuché de todas ustedes, pues ya han tenido alguna relación con este proceso de investigación y seguramente no será nada ajeno. Y entonces voy a tratar de hacerlo lo más concreto para después de esto empezar ya a trabajar con el producto final. El producto final de esta clase será entregar un protocolo de investigación. Protocolo o algunas personas mejor conocido como anteproyecto de investigación. Es decir, plantear bajo el proceso del método científico cómo llevaríamos a cabo o cómo desarrollaríamos una idea de investigación. Hasta ahí. No vamos a aplicar, no vamos a comprobar la hipótesis, no vamos a hacer la comprobación, es decir, no vamos a aplicar instrumentos, no vamos a aplicar intervenciones y medir, no, porque no nos da tiempo. Pero de lo que sí nos da tiempo es de determinar minuciosamente cómo poder estudiar esa idea o esa idea que después se va a convertir en un tema de investigación, que después se va a convertir en un problema de investigación, en cómo poderle dar este proceso metodológico y científico para poder constatarlo o comprobarlo o generar nuevo conocimiento o profundizar sobre ese tema, ¿no? O conceptualizar algunas ideas de nuestra práctica cotidiana, ¿saben? Entonces, ese es el producto final, presentar un protocolo o un otro proyecto de investigación, pero donde quede bien claro cómo vamos a tratar ese tema bajo la luz del método científico. Este trabajo tendrá pues va a ocupar la mayor parte de su calificación, ocupará el 60% de su calificación y el 40% los trabajos con los cuales vayan avanzando clase a clase que están en las tareas
y que ustedes van a subir sus evidencias al Classroom de cómo están avanzando en la construcción de este protocolo o anteproyecto de investigación. Ahora, no se preocupen, las clases están diseñadas para que revisemos teoría y para que en la clase empecemos a hacer la tarea. Es decir, empecemos a practicar y a construir paso a paso el método de la investigación social, de la investigación científica, con el tema que cada una de ustedes elige. Entonces, prácticamente, pues se van a ir de cada clase avanzadas en sus tareas. Lo único que van a hacer en la semana es pasarlo en un documento con ciertas características que ya se apegan a las reglas APA para presentar un trabajo, de tal modo que al final solamente es como hacer una compilación, aumentar algunos otros elementos y que tengan su trabajo prácticamente listo al final de la asignatura y que no se convierta, digo yo, en algo que resulte aversivo, en algo que resulte hasta cierto punto estresante, ¿no? Que les quite el sueño. Sino que se convierta realmente en un aprendizaje significativo y que ustedes puedan experimentar esta sensación de conjugar la teoría con la práctica y hacerlo. Desde mi punto de vista, es una de las mejores formas de poder agenciar un aprendizaje. Poder llevarlo a la práctica, poder llevarlo a la experiencia real, poder llevarlo a la experiencia cotidiana. Y eso voy a intentar junto con ustedes, con su colaboración clase a clase y con que ustedes me vayan presentando estos trabajos, vamos a intentar que esta materia vaya funcionando de esta manera. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Bueno, ¿cómo se define la investigación? Bueno, creo que esto es algo que acá todos han mencionado. El terror a veces de la investigación es justo estos procesos sistemáticos, ordenados, lógicos, metódicos, un proceso paso a paso, que son pasos críticos. ¿Qué quiere decir? Que los pasos que contienen no los podemos omitir o decir, me paso esto, no reviso la parte del análisis de los datos, no reviso si mi análisis es paramétrico o no paramétrico, si mi muestra va a ser elegida de manera aleatoria o va a ser elegida de manera intencionada de acuerdo a mis objetivos. No son pasos que podemos así como dejar pasar de largo y hacer que los tomemos en cuenta, no, porque entonces ya no estamos haciendo investigación científica. Por eso es que a veces abruma, ¿no? Porque son cosas que se tienen que hacer así, ¿no? Tal y cual, manualizadas, organizadas. Y bueno, el otro punto es que son procesos empíricos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que llevar a la comprobación cada una de las ideas o cada uno de los temas o de los fenómenos a los cuales nos vamos a enfrentar. Y llevarlo a la comprobación empírica tiene muchas implicaciones para el investigador porque hay muchas variables que controlar, entre ellas la propia perspectiva del investigador y la propia inquietud del investigador sobre el tema, ¿no? Porque entonces de pronto yo digo, decía por ahí Elizabeth, ¿y por qué no hago una investigación sobre el duelo por suicidio en familias? Bueno, ya lo tenemos ahí muy claro. Y de pronto, Elizabeth, muy apasionada con el tema, porque es un tema muy apasionado, muy apasionado, entonces de pronto dice, bueno, ¿y qué tal si ahora le pongo cómo esto influye también en las personas cercanas como vecinos y amigos, y hago un mapa de red y veo cuáles son las áreas o las personas que están más cercanas, y entonces también a ellos les preguntamos, y entonces no podemos hacer eso. Bueno, sí lo podemos hacer, pero entonces aquí ya nos estamos metiendo en otros procesos y en otros procedimientos. Entonces, una vez que hemos definido una idea,
los pasos, los procesos, no podemos de alguna manera cambiar esos procedimientos porque entonces se convierte en otro tema de investigación, en otro planteamiento y luego nuestras mediciones, hacer mediciones realmente resulta un trabajo muy arduo y entonces si yo de pronto digo, no solamente voy a medir el nivel de duelo, yo le pongo si es un duelo complicado, si es un duelo patológico, si es un duelo normal, eso voy a medir, pero después digo, no, pero ¿qué tal que mido entonces la cohesión familiar y qué tal si mido después? Esto nos complica, ¿no? Y complica el planteamiento inicial y complica todo el proceso. Entonces, por eso tiene que ser un proceso organizado, con pasos críticos y apegados muy bien a cómo vamos a comprobar esos fenómenos. Luego, el método. Bueno, seguimos con los pasos razonados. Son estos pasos razonados que nos van a llevar a un fin final, a una meta, a un punto propuesto desde el principio. Y quiero decirles que desde el momento en que ustedes van a nombrar su tema de investigación, y desde el momento en que lo vamos a llevar a la delimitación del tema, desde ahí, desde la limitación del tema, ya podemos prever cuál va a ser ese proceso general, lógico, tácito y explícito que vamos a llevar a cabo para corroborar nuestra investigación o corroborar nuestras hipótesis. Desde ahí, desde ese momento, ya podemos ir vislumbrando qué tipo de muestra vamos qué tipo de estrategia de selección de la muestra, qué tipo de diseño de investigación, qué alcance tendría, bajo qué tipo de investigación lo vamos a hacer, si va a ser cualitativa, si va a ser cuantitativa, qué instrumentos voy a utilizar y en qué contexto y bajo qué mirada voy a abordar ese fenómeno. Entonces, el método no es algo que se inventa, sino es algo que va acorde al problema de estudio y que además, estos métodos ya están ahí, ya están escritos. Esa es otra buena noticia, que hay que hacer una conciliación entre el tema de investigación y los métodos que tenemos disponibles ahora. Ahora, esto también trae varias complicaciones para el investigador, sobre todo desde el punto de vista ético, que es algo un tema que después me di cuenta que en el programa está faltante, pero lo voy a ir metiendo en cada una de las clases para que ustedes vayan notando también esta parte de la ética en la investigación. Porque es algo que ya está muy pegado a la parte metodológica, donde ustedes quieran hacer investigación, sobre todo en el ámbito institucional. La mayoría de las instituciones ya cuenta con un comité de ética en investigación y un comité científico de investigación. Sus proyectos son sometidos a evaluaciones de expertos que se encarguen de revisar que tengan una metodología coherente o que estos procesos sean lógicos, sistematizados, tácitos, de cómo van a abordar el tema, pero además, ¿cuál va a ser el tratamiento ético que se le va a dar al objeto, a los sujetos de estudio? Y ahí hay un choque que hay que tener mucho cuidado, porque bueno, justo la ética no es algo estático, la ética es la capacidad de poder reflexionar sobre aquello que es correcto o incorrecto. Pero al final no se llegan a conclusiones como lo estoy diciendo, esto está bien, está mal, sino al final la reflexión es, la investigación está creada y fue generada para beneficio del hombre. Es decir, que todos los resultados que resulten de un proceso de investigación deben resultar en algo beneficioso para el ser humano, para la sociedad y para la humanidad. Entonces, si yo en pro de
aplicar una investigación que es algo que le va a ayudar a cierto grupo de la sociedad o a un estrato muy amplio de la sociedad, en pro de eso, pongo en riesgo la integridad física, psicológica, social o moral de las personas que intervienen en esa investigación, entonces esa investigación ya no está teniendo su propósito. El método científico fue creado para mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de los seres humanos y cambiar aspectos que pueden favorecer el progreso y que pueden ayudarnos a sobrevivir como especie y a evolucionar como sociedades. Entonces, fíjense, andar tratando de inventar formas de cómo hacerlo, dejando a un lado que estos métodos pueden beneficiar a cierta cantidad de personas, pero perjudicar a algunas cuantas que formen parte de los proyectos de investigación. Entonces ahí ya no estamos haciendo investigación científica. Ahora no podemos pensar en el método científico sin pensar en la ética de la investigación. Y eso es algo que también quiero dejarles ahí puesto en su mente, porque es algo que atañe al trabajo social y es algo que justo nos hace una profesión más accesible a poder desarrollar investigaciones desde la perspectiva de género y considerando los derechos humanos, siempre y cuando este método científico vaya de la mano y caminando con la ética. Entonces, afortunadamente los métodos están ahí. No se trata de inventar cosas, sino ya hay procesos muy claros y que nos va a ayudar a determinar qué método vamos a usar, pues el problema que vamos a revisar, ¿no? Entonces, yo les voy a ir ayudando poco a poco, así es que ustedes confíen en mí, que yo confío mucho en ustedes, confío en su trabajo. Entonces, vamos a hacer un trabajo juntas muy padre. Bueno, y el método científico, bueno, pues el conjunto de reglas que rigen los procesos para llevar a cabo la demostración de un argumento con la finalidad de obtener resultados veraces. Y aquí hay algo bien importante. El método científico rechaza lo irracional, lo emocional, lo utópico, pues busca descubrir y verificar la verdad objetiva de los hechos y la realidad de una manera sistemática. Y ustedes se me preguntarán aquí, oye Claudia, pero entonces aquí ¿dónde cabe la investigación cualitativa? Ay, déjenme les digo que la investigación cualitativa a mí se me hace el método más complicado que la investigación cuantitativa. Y hay quien les echa a correr de la investigación cuantitativa porque entonces se piensa en estadística y se piensa en hipótesis, se piensa en control de variables, se piensa, pero y entonces las personas que se dedican a hacer investigación cuantitativa, a veces algunas de ellas como que hacen desdeño de la investigación cualitativa, pero para mí, mis respetos totales a quien hace investigación cualitativa, porque es un proceso desde mi punto de vista complejo. Porque de lo que se trata es justo de poder, de alguna manera, objetivizar a profundidad un fenómeno. Objetivizar a profundidad la experiencia de un sujeto que vivió violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense lo que es llevar a los hechos de la realidad la experiencia subjetiva de una persona y poderla plasmar, ¿no?, como algo que me puede ayudar a entender un fenómeno, no a nivel macro como lo hace la investigación cuantitativa, porque la investigación cuantitativa generaliza y puede decirte, bueno, si en tu investigación encontraste esto, quiere decir que en la población tal vas a encontrar estas características. Pero lo que hace la investigación cualitativa es que te dice, en esta persona,
En esta situación en específico, las condiciones, las características son estas. Y esto es un trabajo muy complejo. Entonces, cuando aquí se plantea que es demostrar la realidad y que no tiene que ver con lo irracional, con lo emocional o con lo utópico, no quiere decir que estamos rechazando la investigación cualitativa o que no estamos tomando en cuenta la subjetividad de la realidad de las personas. Quiere decir que incluso para revisar las experiencias internas de las personas necesitamos tener un método. Desde el punto de vista positivista y desde el método científico necesitamos tener un proceso organizado, sistémico, tácito, racional, lógico, que nos ayude a entender esta percepción subjetiva de una persona. Entonces, a esto se refiere el método científico. Y ahora veremos algunas de las estrategias principales de la investigación. Sí, ¿quién más? No están avanzando las imágenes. ¿No están avanzando? No, nos quedamos nada más con una imagen que hice curso especializante. ¡Dios mío! Ajá. A ver, voy a intentarlo de nuevo, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. A ver, ¿ahí lo pueden ver? Se ve nada más la primera y a lo mejor si le dan presentación, maestra, en... Sí, lo tenía en presentación. A ver. Ahora vamos a esperar a que comparta. Ya se ve, maestra. ¿Ya se ve? Ay, ¿qué creen que ahora yo no lo veo? ¿Y está avanzando? Pues se quedó en la 3, en donde dice método. Ok. Me voy a ir a la... ¿Ya se avanzó el método científico? Sí. Ok, aquí nos quedamos en esta parte. De todos modos, todas las presentaciones las voy a subir al Classroom para que las tengan ustedes ahí disponibles y las repasen. ¿Están viendo estrategias principales de la investigación? Sí. ¿Ya que sí? Bien, Sí, ok. maestra. Maestra. Entonces, tenemos estrategias básicas de la investigación y que esto ya alude a hablar de algunos métodos de investigación. La primera estrategia, bueno, es llevar a cabo la observación y evaluación de los fenómenos. Y eso es lo que Paola, Elizabeth, Ana, Alicia, Brenda, Rosy, Carolina, hacemos todos los días. Todos los días, al momento de elaborar incluso una valoración socioeconómica, bueno, es lo que se me ocurre más común que podemos hacer todas. Estamos llevando a cabo observaciones y evaluaciones de los fenómenos. Y a esto le vamos a llamar y vamos a empezar a poner nombre de investigaciones exploratorias. Nos estamos acercando por primera vez a fenómenos, pero además nuestras observaciones no son observaciones así nada más como que me detengo a ver un aparador, ¿no? Y a ver qué, y que llega la señorita de la tienda y nos dice, ¿le puedo ayudar en algo? Y uno contesta, no, nada más estoy viendo. No me refiero a esas observaciones, me refiero a observaciones guiadas, donde tengamos una guía de observación y una guía de evaluación de los fenómenos. Entonces, ahí ya estoy, es de las primeras estrategias que vamos a desarrollar en la investigación. Hacer estudios o hacer investigaciones en las cuales solo realicemos observaciones y evaluaciones de esos fenómenos. Y esto, se los prometo, se los firmo, que todas ustedes ya lo han hecho repetidas veces durante todo su día, durante varios años, han llevado a la práctica este tipo de estrategia de investigación. Otra estrategia es establecer suposiciones, ideas como consecuencias de la observación y evaluaciones realizadas. ¿Y a qué te suena esto, Brenda? Establecer suposiciones, ideas como consecuencias de la observación y evaluaciones realizadas.
¿A qué te suena esto en tu práctica, en tu intervención profesional cotidiana? Pues, por ejemplo, puede ser cuando, por ejemplo, yo estoy en el área de admisión, que es donde se realiza, pues, los ingresos de los pacientes que se quedan hospitalizados. Ahí, bueno, yo lo relaciono ahorita de manera inmediata como en esta parte de cuando entrevistamos a los familiares, les preguntamos por qué trajeron a su paciente, hacemos una breve investigación y de alguna manera también dentro de esa información que estamos obteniendo, pues vamos haciendo como estas interpretaciones o suposiciones de lo que estamos observando que ellos nos están comentando. Y posterior a eso, pues ya se puede, bueno, no, sí, se queda como en esta interpretación. Lo que no es de evaluación realizadas, bueno, también puede ser como en esta parte cuando hacen las evaluaciones iniciales con los pacientes. A mí no me ha tocado realizarlas, pero mis compañeras de hospital sí las realizan. Y también se hace como una breve entrevista con el familiar y a raíz de estas evaluaciones, pues también de alguna manera ellas hacen una interpretación. Entonces yo considero, lo relaciono que es como esta parte de observar, pues, en base a lo que nos están comentando o a lo que estamos obteniendo. Ok, entonces fíjate, llevas a cabo una observación y una evaluación. Esa observación ya está guiada por un instrumento. Hasta donde me queda claro, todas tenemos un instrumento que te dice, indicador 1, tienes que revisar parte de ingresos, egresos, per cápita, Indicador 2, tienes que revisar las condiciones de la vivienda. Indicador 3, hay que observar las condiciones de salud. Indicador 4, hay que observar las redes sociales de apoyo, ¿sabes? Ahí ya tienes una guía de observación y una guía de evaluación. Y luego con esas observaciones, Carolina, ¿quieres agregar algo de este punto? Con esas observaciones, ¿qué haces? Eso es lo que nosotros llamamos como de las hipótesis, ¿no, maestra? Ajá. Las hipótesis o lo que hacemos cotidianamente, que es el diagnóstico. En el diagnóstico establecemos suposiciones, consecuencias de las observaciones realizadas. Y ahí, y lo digo como hipótesis, porque hipótesis y diagnóstico, relacionando el proceso metodológico, el método científico con el proceso metodológico del trabajo social, en la hipótesis, en realidad, solo son respuestas provisionales a las observaciones que hiciste. Los diagnósticos son como fotografías instantáneas de un determinado momento en el que tú intervienes en una realidad social. En ese día en que preguntaste a la familia con una situación en específico. Y porque todo está planteado a manera de cosas a comprobar, ¿no? Cuando hacemos un diagnóstico, no hay diagnósticos finales y diagnósticos tácitos inamovibles, sino que momento a momento y de acuerdo a cómo vaya evolucionando los casos, podemos ir haciendo modificaciones de ese diagnóstico cada vez que vayas comprobando nuevamente si esas suposiciones o creencias corresponden o no a lo que está sucediendo con la familia, ¿no? Entonces, por eso uno en los diagnósticos pone, me impresiona, es congruente con, sugiere rasgos de, ¿no? Hacemos estas introducciones a nuestras conclusiones a manera de decir, bueno, esta es mi conclusión y esta es mi observación, pero toca comprobar que esto realmente sea así es. Entonces, justo, Caro, en esta parte estamos hablando de las hipótesis y en el caso del proceso del método de intervención de trabajo social, estamos hablando del diagnóstico. Entonces, noten ahí nuevamente cómo su práctica está asociada al método científico. Y luego dice, demuestran el grado en que las suposiciones e ideas tienen fundamento. Aquí seguimos instalados en la parte de definir las variables, operacionalizar las variables y conceptualizar las variables de nuestra investigación.
porque yo puedo decir, ok, de acuerdo a la descripción de la dinámica familiar, sugiere alta emoción expresada de sobreprotección en el paciente, ¿no? Y entonces yo tengo de alguna manera que demostrar el grado del fundamento de estas suposiciones. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace a través de la teoría. Y aunque estamos realizando diagnósticos, de ahora en adelante, por favor, vamos a tratar de incluir el método científico de la siguiente manera en nuestras intervenciones. Una vez que he hecho mis conclusiones y que he hecho mis evaluaciones, toca llevar esas conclusiones a la luz de la teoría. Es decir, ¿qué teorías, qué investigaciones previas apoyan esas conclusiones y bajo qué fundamentos teóricos estoy haciendo una suposición y estoy estableciendo una observación o una consecuencia de los fenómenos que he observado en una entrevista, si ustedes quieren, ¿no? Incluso les sugiero que si ustedes pueden poner referencias bibliográficas en su diagnóstico, por favor, adelante, hagan y digan, este diagnóstico está basado en tal manual diagnóstico, en tal guía, en tal teoría, en tal... Y ahí estamos hablando de un marco teórico, del marco teórico que está asociado al método científico, de poder fundamentar a la luz de la teoría y de las investigaciones previas nuestras ideas de investigación y nuestras hipótesis y nuestras variables de investigación. Fíjense, ahí ya vamos relacionando esto. Y luego, otra estrategia, revisar tales suposiciones e ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Ya tenemos un diagnóstico y entonces decimos, bueno, pues si lo que hay es alta emoción expresada y a esto le llamamos este fenómeno de alta emoción expresada y hay sobreprotección, sobre involucramiento de la familia con el paciente, entonces yo tengo que comprobar esa suposición o esa creencia. ¿Cómo lo voy a comprobar? Seleccionando una intervención. La intervención más asequible para intervenir con emoción expresada es la psicoeducación. Entonces, y no porque lo dice Claudia, sino porque lo dicen las guías clínicas internacionales y las de nuestro país, que estas guías clínicas están hechas bajo revisiones sistemáticas y análisis exhaustivos de una serie de investigaciones realizadas por lo menos en 5 años atrás, que han sido revisadas por su rigurosidad en su metodología, por la rigurosidad en la selección de las muestras y por la confiabilidad de sus resultados. Y estas guías están diseñadas y nos dicen, ya revisamos tantas investigaciones y esas investigaciones dicen que lo que funciona para esto es la psicoeducación. Entonces lo que yo hago es dar esa psicoeducación y si esa alta emoción expresada reduce, entonces estoy comprobando mi hipótesis. Si era alta emoción expresada de sobreprotección, o no tuvo un efecto la implementación de la psicoeducación, me regreso a revisar porque tal vez mi suposición no era la correcta. Y vuelvo a revisar si es otro el problema en el cual tengo que intervenir. Y luego, estrategia 5, que es, se proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer y modificar y fundamentar suposiciones e ideas o generar incluso otras ideas. Todas las investigaciones, todas, y es lo más enriquecedor. Lo más enriquecedor no es que uno compruebe la hipótesis, ok, sí está bien, sino lo más enriquecedor de una investigación es que uno abra nuevas ideas para que otras personas sigan investigando sobre el tema y sigan profundizando sobre el tema. Lo más enriquecedor de una investigación es hablar de lo que nos faltó en esa investigación, de las limitaciones que tuvimos para que otros investigadores retomen esos huecos
y sigan profundizando para estudiar ese tema, ¿no? Y entonces yo le puedo decir a mi compañera que va a rotar en el servicio, mira, Alicia, yo pensé que este caso se trataba de una alta emoción expresada de sobreprotección. Pero ¿qué crees? Apliqué el modelo psicoeducativo para intentar disminuir la alta emoción expresada, pero solamente tuve cambios en tales y tales cosas. Entonces, mi hipótesis es que probablemente hay otro problema que no estoy mirando. Y yo ya tuve esta experiencia, entonces toca que apliques otra estrategia, porque esta estrategia ya la aplicamos. Eso es lo más valioso, ¿sabes qué, Alicia? Porque tú ya hiciste una prueba, ¿no? Ya llevaste a la comprobación tus suposiciones con una intervención. Y le estás dejando a la otra compañera un campo avanzado y un campo fértil para poder continuar con este proceso de intervención, que sin duda a quien va a beneficiar es a la familia, ¿no? O te va a decir, mira, apliqué la psicoeducación, creo que sí es la estrategia apropiada porque se lograron cambios de un 80%, pero me parece que me faltó incluir esta estrategia en la psicoeducación. Entonces, lo que a ti te restaría es aplicar esa estrategia que ya le hizo falta en ese modelo que ya aplicó, ¿sabes? Vean lo enriquecedor que resulta, más que decir, uy, sí, lo que comprobé fue que sí sirve o no sirve, o sea, sí, eso es muy bueno, pero también cómo deja varios espacios para seguir profundizando en los temas. Entonces, tenemos objetivos muy específicos de la investigación, que es entender y desarrollar conocimientos sobre un tema. Ojo aquí, porque esto ya nos va a ayudar a poder ir pensando en las ideas de investigación, profundizar y precisar acerca de tesis o argumentos científicos, es esto que les platicaba, llevar a la práctica conocimientos adquiridos en un diseño de la investigación. La investigación en la que estoy participando ahora es comprobar la eficacia de un modelo de intervención que yo me certifiqué y aprendí. Entonces, lo que estoy haciendo es ahora llevar a la práctica los conocimientos adquiridos, interrelacionar y sintetizar, encontrar sentido último de los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad, mediante la integración de las teorías existentes, es decir, qué tanto los fenómenos se explican a través de las teorías. Esto es algo bien importante. Establecer principios generales para ofrecer una solución a problemas prácticos. Ojo en este punto, porque esto es lo que a trabajo social lo hace en esta parte de la investigación-acción, investigación-intervención. Investigamos para ofrecer solución a problemas prácticos, a problemas que estén impactando en las familias, en los individuos y en la sociedad en general. Esto tómenlo en cuenta para su idea de investigación. Encontrar los factores centrales en relación al problema, o sea, cuáles son las causas que están generando, por ejemplo, la alta emoción expresada de sobreprotección en esta familia, encontrar esos factores centrales, encontrar los factores centrales, Elizabeth, de por qué el duelo por suicidio se convierte en un duelo complicado, en un duelo patológico. Encontrar, por ahí decía, si mal no recuerdo, Angélica, tú trabajas en adicciones, ¿verdad? ¿O me estoy confundiendo? Sí, maestra. Entonces, encontrar, digamos, como cuáles son aquellos factores biológicos y sociales asociados a las causas, a las consecuencias del consumo de sustancias, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí ya vamos teniendo algunas ideas de cómo ir pensando en el tema de investigación. Y bueno, los pasos del método científico.
delimitar el problema, saber en qué problema vamos a intervenir, hacer la observación de ese problema a través de la luz de la teoría, a través de la luz de las observaciones empíricas, hacer una hipótesis. La hipótesis, recuerden, es una respuesta provisional a la pregunta planteada, al problema planteado, comprobar esa hipótesis y hacer la experimentación, ¿no? Si efectivamente lo que yo estoy planteando como respuesta provisional es verdadero, falso o todo lo contrario. Entonces aquí hablamos de hipótesis alternativas, hipótesis nulas, que eso lo vamos a ver más adelante, ustedes no se preocupen, y que lo voy a hacer lo más amable posible, les prometo. Y después comprobar esas hipótesis a través de poner en práctica o de realizar experimentos. Y bueno, finalmente, un proceso metodológico no debemos olvidar tres cosas: la teoría, el método y la técnica. La teoría es inseparable de la intervención profesional. Es inseparable del proceso metodológico en cualquiera de los ámbitos en los que el trabajador social se plante y se pare, ya sea para tratar un caso, hacer una intervención individualizada, ya sea para tratar familias, ya sea para tratar grupos, ya sea para tratar comunidad. Los fenómenos que estamos observando deben estar fundamentados y estar explicados a partir de una teoría o a partir de investigaciones previas acerca del fenómeno. Al menos que estemos intentando desarrollar una teoría. Pero bueno, aún así podemos encontrar que a veces no hay suficiente investigación al respecto o no hay teorías muy claras, pero entonces en ese caso tenemos que irnos a los clásicos. Tenemos que irnos a la parte de la filosofía. La filosofía es esta rama que se encarga de estudiar los saberes. Entonces tenemos que ir a los clásicos, desde los filósofos, de cómo han empezado a estudiar estos fenómenos, e irnos también sobre todo a los aspectos estadísticos, que eso sí podemos tener, a la demografía, a la parte de conocer cómo se desarrollan o cómo se presentan los fenómenos a nivel de estudios de prevalencia o de incidencia en la población, si es que no hay teorías todavía que expliquen el fenómeno que estamos investigando. Y finalmente, bueno, el método. Aquí ya tenemos que tener elegido el método científico que vamos a tratar de conjugar de manera amable y ética al fenómeno a estudiar, y la técnica, la forma en la que vamos a obtener la información. Y de esto nosotros somos expertas. Cuestionarios, entrevistas a profundidad, escalas, grupos focales y toda la cantidad de técnicas que vamos a tener para poder obtener la información. Y bueno, finalmente en este cuadro lo que tenemos es una comparación entre el método científico y las fases de intervención y de investigación y diagnóstico del trabajo social. No me voy a detener en esto porque hasta donde tengo entendido ustedes ya revisaron un capítulo del libro de Fernández García en la clase de seminario de investigación. ¿Lo recuerdan? Que por cierto, una disculpita así como digan, porque si fueron como mochorromil, como que estuvo muy amplio el capítulo, pero al final esto es lo más rescatable. Y aquí hace una comparación del método científico con la investigación, diagnóstico, intervención y evaluación de trabajo social. Y aquí tenemos lo que estábamos planteando hace un momento, Paola. Decíamos, método científico, identificación del problema, detección de necesidades y problemas en el caso de la investigación y diagnóstico del trabajo social. En el caso de la intervención, determinar el núcleo de la intervención, sobre qué vamos a intervenir, sobre qué fenómenos vamos a intervenir.
Método científico, construcción del marco teórico. En el caso de la investigación y diagnóstico, es establecer como estas estrategias, hipótesis, ¿no? de los fenómenos que hemos investigado. En el caso de la intervención, es la programación de la intervención. Aquí hay que revisar muy bien bajo qué modelos de trabajo social vamos a intervenir, bajo qué teorías explican los cambios. En el método científico tenemos las consecuencias contrastables, que es como las unidades de observación que vamos a tener o las variables en las que vamos a interferir. Y esto significa definir operacionalmente y conceptualmente las variables o los fenómenos que estamos investigando o que hemos diagnosticado. Repito, pues sigo la secuencia. Si yo ya determiné que es probable que los problemas de esta familia estén asociados a una alta emoción expresada de sobreprotección, entonces mi unidad, mi variable será emoción expresada en el indicador sobreprotección, y entonces yo tendré que definir conceptualmente y operacionalmente a qué me refiero con alta emoción expresada y cómo se mide la alta emoción expresada. En el caso de la intervención, es la determinación de las unidades de intervención y las actividades, es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué actividades voy a desarrollar? La prueba de hipótesis en el método científico tiene que ver con la recolección y análisis de los datos en la parte de investigación y diagnóstico, y para la intervención y evaluación tiene que ver con nuestra intervención, es decir, ya vamos a poner a prueba la intervención. Y finalmente, conclusiones y expansión de los resultados de la investigación tiene que ver con las conclusiones o el diagnóstico y con la evaluación de nuestra intervención. Entonces aquí hay una analogía entre el método científico y trabajo social. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea para esta ocasión y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de ideas para investigar. Las ideas para investigar parten de la inspiración personal. Cuando parten de la investigación personal, quiero que las escuchemos, que las evaluemos y que les demos un trato especial, porque vamos a tener que delimitarlas muy bien y vamos a tener que encontrarle el fundamento teórico o de las investigaciones previas que han habido al respecto de ese tema. Que sea oportuno, que sea un tema que sea oportuno, es decir, que tengamos como el acceso a los sujetos de investigación, acceso a los recursos bibliográficos, ¿no? Que resuelvan una problemática, también que pueden ser investigaciones que nos ayuden a conceptualizar algún fenómeno o que nos ayuden a cubrir huecos en el conocimiento. Y bueno, finalmente, familiarizarse con el campo del conocimiento y tener una idea de investigación implica lo siguiente, chicas, y aquí va la tarea. Cuando pensamos en una idea de investigación, tenemos que conocer ciertos antecedentes de esa idea. No investigar sobre un tema que ya ha sido estudiado a fondo. Estructurar más formalmente la idea. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo pensar en ¿por qué las familias que viven una muerte por suicidio de los hijos se sienten tan tristes y les dura tanto la tristeza? Es válido esta idea. Pero estructurar la idea significa ir retirando las apreciaciones personales de la idea de investigación. Cuando yo digo, ¿por qué les dura tanto la tristeza? ¿Por qué se sienten tan tristes? Es un buen principio para determinar una idea de investigación, pero ahí estoy poniendo parte de mis propias creencias o mis propias opiniones respecto al tema. Entonces, estructurarla formalmente quiere decir ponerle nombre claro y etiqueta clara basada en una teoría
a la idea de investigación. Entonces puedo decir los factores que intervienen en un duelo complicado, ¿no? En una familia por muerte de un hijo por suicidio, ¿no? Entonces ya no estoy hablando de por qué tan tristes, por qué tanto tiempo, sino estoy estructurando más la idea. Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la investigación. Esto es algo que hay que tomar en cuenta también. ¿Desde qué punto lo vamos a abordar? Decía por ahí Angélica, yo quiero hacerlo desde la parte de la genética. Decía Elizabeth, ¿sí? No. Elizabeth Rossi decía, yo quiero hacerlo desde la parte de la tanatología. Hablaba del duelo, ¿no? Elizabeth. Yo, maestra, sí. Ajá. Desde la parte de la tanatología, ¿no? Yo quisiera verlo desde esa perspectiva. Ubicar desde qué perspectiva lo van a hacer. Entonces, para la siguiente clase solamente es poner ideas de investigación. Ideas de investigación tratando de apegarnos lo más posible a estos planteamientos. Entonces, Alicia, Rosy, Angélica, Paola, Carolina, Brenda, Elizabeth, Ana. ¿Queda clara la instrucción de la tarea? Aquí no hay ideas correctas o ideas incorrectas, ideas perfectas o ideas imperfectas. Las ideas son cosas que nos inspiran, ¿no? Tratemos solamente de tomar en cuenta estos conocimientos para ubicar la idea de investigación, pero dejen volar, dejen llevarse por aquello que les interesa, ¿no? Y escríbanlo en una cuartilla con las especificaciones que están en el Classroom y lo suben a la plataforma. Y en la siguiente clase lo primero que vamos a hacer es que ustedes me compartan sus ideas y empezamos a trabajar sobre la delimitación de la idea de investigación para llegar a ser un problema de investigación en la siguiente clase, ¿vale? Entonces, déjense ustedes llevar ¿cómo dicen? El cielo es el límite. Aquellas inquietudes que tengan respecto a problemas a resolver, tomando en cuenta estos conocimientos previos para familiarizarse con una idea de investigación. ¿Vale? Ok, bueno. Entonces, pues fue un placer estar con ustedes esta tarde. Espero que se hayan quedado conmigo. La siguiente clase va a ser ya como mucho más práctica, porque ya van a traer ustedes material y ya vamos a poder empezar a fusionar la teoría y la práctica para poder hablar de la delimitación del problema y la selección del tema. Lo vamos a conjugar con la teoría y con la práctica. Entonces, gracias a todas por su escucha atenta y nos vemos el siguiente martes a las 6 de la tarde. Si alguna de ustedes tiene alguna duda sobre la tarea, no duden en escribirlo en el chat y con gusto yo resuelvo sus dudas. Gracias a todas y mucho gusto de conocerlas y estar en esta primera clase. Y bueno, éxito con sus ideas de investigación. Hasta pronto. Gracias. Gracias.